¿Cómo podría actuar la vitamina D frente a infecciones virales? Bueno, hoy sabemos por algunos estudios de ciencias básicas que la vitamina D y su receptor estimulan la síntesis y transcripción de defensinas y catelicinas. Estas péptidos antimicrobianos. Bueno, la vitamina D también es un potente inhibidor de una proteína que se llama SKP2, que es un derivado de las quinasas, y el año pasado se demostró que la inhibición de esta quinasa induce la autofagia del MERS-CoV, que es de la familia del coronavirus actual. Y no solamente estos inhibidores como la vitamina D pueden estimular la autofagia, sino también inhibir la replicación viral de este coronavirus. Por otro lado, siempre que pasa algo malo, alguno de estos tres se lo identifica como el culpable. Y la interleuquina 6 se ha identificado como uno de los principales responsables de la tormenta de citoquinas que sucede en estos pacientes. Sabemos por estudios en ratas, en un modelo de ratas con diabetes, con déficit de vitamina D y niveles elevados de interleuquina 6, que al suplementar estas ratas con vitamina D, los niveles de interleuquina 6 se reducen drásticamente. Y algunos autores, algunos investigadores, la proponen como una alternativa simple al tratamiento con tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la acción de la interleuquina 6. También se han propuesto otros mecanismos por los cuales la vitamina D podría reducir el síndrome de distrés respiratorio. No solo los que nombré, sino también permaneciendo la integridad y la reparación de la barrera epitelial pulmonar y actuando sobre la tormenta de citoquinas y sobre los trastornos en la coagulación y en la microtrombosis. Y como si eso fuera poco, también han salido estudios que asocian los niveles de vitamina D con la infección por COVID-19. Este es un estudio publicado recientemente de Suiza, en los cuales se realizó hisopado nasofaringeo a los pacientes con síntomas respiratorios, y ellos pudieron observar que los pacientes con hisopados positivos tenían niveles de vitamina D significativamente inferiores a los pacientes con hisopados positivos. Esto nos podría hacer pensar que los pacientes con déficit de vitamina D tienen una cierta susceptibilidad a infecciones virales y probablemente también al COVID-19. Por otro lado, tenemos otro estudio en el cual en 20 países europeos evaluaron el promedio de vitamina D en cada país y la incidencia de COVID-19 y la mortalidad de COVID-19. Y lo que pudieron encontrar es una asociación, una correlación significativa, y observaron que los pacientes con menores niveles de vitamina D, los países que tienen menores niveles de vitamina D, tienen mayor incidencia de COVID, ajustada por densidad poblacional, y mayor mortalidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice estos estudios? Que probablemente pueda haber una asociación, pero hay que tener cuidado en la interpretación. ¿Por qué? Porque son estudios observacionales, no son estudios de intervención. Los estudios observacionales y retrospectivos pueden tener distintos sesgos que son muy difíciles de ajustar. Entonces, lo que nos dice es que hay una asociación entre los niveles de vitamina D y el diagnóstico y el pronóstico de COVID-19, pero no prueban eficacia del tratamiento con vitamina D. Y no solo eso, sino que si ponemos a ver los ensayos clínicos que intentan prevenir o tratar distintos tipos de infecciones respiratorias con vitamina D, lo que podemos ver es que solamente 7 de los ensayos clínicos que hay han demostrado ser eficaz, pero la gran mayoría, que son 17, no pudieron demostrar una eficacia clínica con tratamiento con vitamina D para infecciones virales. De hecho, uno de los estudios obtuvo un resultado opuesto. Por lo tanto, no hay una indicación formal de vitamina D para los pacientes con infecciones respiratorias actualmente, y los resultados de los ensayos clínicos son bastante controversiales. Esta es la situación actual en Argentina, consultada el día de ayer.
podemos ver que hay cerca de 60.000 casos confirmados y 1.200 pacientes fallecidos. Cerca del 80%, como ven en esta gráfica, de los pacientes fallecidos pertenecen a un grupo etario de pacientes mayores de 60 años. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se conoce en el mundo, pero también en Argentina, en este trabajo publicado que se realizó en distintas ciudades de distintas partes del país, que se incluyó pacientes mayores de 65 años, pero sin comorbilidades. Ellos pudieron evidenciar que más del 90% tenía niveles de vitamina D por debajo de 30 nanogramos por mililitro, y aproximadamente 70% tenía menos de 20, es decir, una alta prevalencia de insuficiencia de vitamina D en los pacientes añosos, que justamente son los que peor pronóstico tienen en esta enfermedad. Por lo tanto, han salido muchas cartas editoriales, muchas revisiones, en donde se preguntan si la vitamina D podría tener un rol en esta pandemia, ¿sí? Todos estos estudios terminan con frases similares a estas, en las que dicen que se requiere de manera urgente estudios de alta calidad para evaluar si el estatus de vitamina D y la suplementación puede o no disminuir la severidad en COVID-19. ¿A qué nos referimos? A ensayos controlados, randomizados. Y quisiera aclarar una vez más esto para que el doctor Kanata no se nos infarte hoy, es que todo lo que yo mostré hasta ahora nos permite generar una hipótesis que tiene plausibilidad biológica, porque conocemos los mecanismos por el cual la vitamina D podría tener efecto, y también hay estudios de asociación, pero si queremos hacer buena medicina, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia. Es decir, hoy en día no podemos darle vitamina D a todo el mundo porque sí. Lo que necesitamos es ver si realmente la vitamina D tiene un efecto en estos pacientes al suplementarla. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar este gran paso de la hipótesis plausible a la evidencia científica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un ensayo clínico. Por esto es que el doctor Kanata y su equipo diseñó este estudio que se titula Eficacia de la vitamina D sobre la morbimortalidad por virus SARS-CoV-2. La hipótesis del estudio es más o menos lo que yo vengo hablando hasta ahora. Son los pacientes con SARS-CoV-2 positivos, especialmente los mayores de 65 años, en los que la enfermedad es más letal, como mostré, en un gran porcentaje pueden tener niveles de vitamina D insuficientes y consecuentemente una menor capacidad de respuesta ante la infección por COVID-19. Por lo tanto, la administración de vitamina D o colecalciferol podría mejorar la evolución clínica y disminuir la mortalidad por COVID-19. Esta es la hipótesis del trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos objetivos clínicos y objetivos analíticos. Los objetivos clínicos son analizar o evaluar si la vitamina D tiene efectos sobre la reducción en la mortalidad de los pacientes internados con diagnóstico de COVID-19. En segunda instancia, evaluar si reduce los requerimientos de unidad de cuidados intensivos, si disminuye los días de internación y los días de síntomas de la enfermedad. Y por otro lado, los objetivos analíticos, evaluar si reduce el porcentaje y el tiempo de negativización de la PCR y si reduce los biomarcadores moleculares de inflamación y de respuesta inmune. El diseño del estudio, y esto es algo que lo hace tan particular, es un ensayo clínico, es un estudio prospectivo, por supuesto, es aleatorizado o randomizado, que significa que los grupos se van a dividir según el azar. Es un estudio abierto, es decir, no es ciego, y es un estudio controlado, tiene un grupo control. Es un estudio multicéntrico que se inició en España, en Oviedo, y luego se ha extendido a distintas partes de Europa y ahora Latinoamérica y Centroamérica. Otra cosa importante para decir es que no es un estudio financiado por la industria, sino que es un estudio académico, y esto le da mucho más valor todavía.
Entonces es un ensayo clínico aleatorizado y controlado. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión? Los criterios de inclusión son pacientes adultos mayores de 18 años que tengan confirmado el diagnóstico por COVID-19 con la técnica que tengamos disponibles, puede ser PCR, puede ser serología o lo que se disponga en la institución, que esté internado en una sala común, ya sea que viene derivado desde la guardia externa o que regrese de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, si el paciente ingresa desde la guardia a la unidad de cuidados intensivos, en ese momento no se puede incluir, pero cuando regresa a la internación en la sala común, ahí es que debemos incluirlo. También el paciente tiene que consentir participar del estudio. Los criterios de exclusión son cuando se prevea un desenlace fatal en las próximas 24 horas. Y ustedes dirán, pero estos pacientes probablemente estén en unidad de cuidados intensivos y tampoco podamos incluirlos. Sí, pero hay casos especiales, por ejemplo, pacientes con muchas comorbilidades o un diagnóstico oncológico avanzado, que no tiene criterios de UCI y no se le va a realizar medidas invasivas. Ese paciente va a estar internado en una sala común, pero va a tener un pésimo pronóstico y no tenemos que incluirlo al ensayo clínico para evitar sesgos. Los casos sospechosos que aún no estén confirmados no lo podemos incluir en ese momento. Y los casos con criterios de curación tampoco, porque ya estaríamos llegando tarde. Bien, los pacientes con alergia a vitamina D es extremadamente raro, pero en el caso de que esté evidenciada no se puede incluir. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Los pacientes que hayan ingerido algún tipo de suplemento de vitamina D en los últimos 3 meses tampoco pueden ser incluidos. Y esto es importante porque hay que hacer la pregunta dirigida. Hay muchos pacientes que no saben que están tomando vitamina D porque ingieren complejos vitamínicos o algún derivado o algún análogo de la vitamina D. Entonces hay que dirigir esta pregunta para evitar también tener sesgos de este tipo. Estos pacientes no pueden ser incluidos. Las embarazadas tampoco se van a incluir. Debido a la naturaleza de alta contagiosidad de la enfermedad, es que los distintos comités de ética han aprobado que el consentimiento informado sea de manera verbal o oral. ¿Qué significa esto? Que se puede hacer a través de telemedicina o por un llamado telefónico, ¿sí? El consentimiento informado es igual a cualquier otro, es un proceso que es muy importante en un proyecto de investigación. Tiene varias partes que no hay que saltearse. Uno tiene que explicarle al paciente los riesgos, los beneficios, tiene que explicarle que ni los investigadores, ni la institución, ni los participantes se van a ver beneficiados económicamente de esto, simplemente se busca un beneficio académico, científico. Hay que explicarle que puede retirar su consentimiento informado cuando el paciente quiera. Bueno, varios aspectos que voy a mostrar al final en el manual de procedimientos que se realizó. Hay un ejemplo del discurso que uno puede dar para el consentimiento informado para que los distintos centros puedan guiarse de eso. También es importante dejar todo este proceso registrado en el Ministerio de Clínica, y el registro tiene que ser detallado con todo el proceso, las preguntas que el paciente hizo, las dudas, que se cumplieron los criterios de inclusión, se revisaron los de exclusión, bueno, etc. Una vez que el paciente acepta participar del estudio, hay que proceder a la aleatorización o randomización. En este caso es una relación 1-1, es decir, cada paciente tiene 50% de probabilidades de ingresar a un grupo o al otro. Puede ir al grupo de intervención o al grupo control. El grupo de intervención va a recibir colecalciferol, 100.000 unidades internacionales, en dosis única, la ampolla, el frasco ampolla bebible. En el caso de que en el país o en la institución no tengan de esta presentación, se puede utilizar otra presentación o cualquier marca, pero siempre y cuando sea colecalciferol y sean 100.000 unidades internacionales. Este grupo, además del colecalciferol, va a recibir la misma terapia estándar de cualquier otro paciente. Este protocolo, y es muy importante decirlo,
no tiene influencia en ningún otro tratamiento, ni en el manejo clínico de los pacientes, ni en los estudios que se van a pedir. No se modifica en nada, ¿sí? La terapia va a ser estándar, lo único que hay que agregar a este grupo el colecalciferol, y al grupo control la terapia estándar, y no se agregará colecalciferol ni placebo, simplemente es el grupo control. Una vez que está la aleatorización, hay que realizar una extracción del laboratorio, que esto es lo único que se sale de la práctica clínica habitual, que son los dosajes de vitamina D. Hay que hacer un dosaje inicial de vitamina D antes que el paciente reciba la medicación, en el caso de que le toque el grupo de intervención, y un dosaje de vitamina D previo al alta. Estos dosajes tienen que estar acompañados de calcio total y fósforo, y tienen que ser en ayunas. Un aspecto muy importante en este proyecto, que siempre surge esta pregunta, y si quieren lo podemos dejar para profundizarlo en el final, es que este dosaje tiene que ser ciego o tiene que estar censurado para los investigadores y para los médicos tratantes. Como este dosaje no lo pediríamos en la práctica habitual, no tenemos que tomar decisiones clínicas a partir del resultado. Simplemente lo hacemos con motivos de investigación. Los marcadores inflamatorios tenemos que solicitar lo que tengamos disponible en el hospital. Si tenemos PCR, si tenemos procalcitonina, podemos agregarla, si tenemos fibrinógeno o dímero D o los marcadores inflamatorios que podamos medir, tenemos que solicitarlos. Y los hisopados nasofaringios, tenemos que hacerlo cada 10 o 14 días, pero esto puede ser modificado según el protocolo local de cada institución. Como ya dije, el financiamiento no tiene financiamiento externo de este estudio, los investigadores no cobrarán honorarios ni ningún tipo de resarcimiento económico, por supuesto que los participantes tampoco, y la medicación tiene que ser provista por el centro de salud participante, y el responsable es el investigador principal de conseguir. Hay que destacar que este estudio ha sido aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto es una novedad, que un ensayo clínico que no esté financiado por la industria haya sido aprobado por esto, y es un gran mérito del doctor Kanata y de todo su equipo, y algo que le da un valor extra al estudio. Además ha sido aprobado en principio por el Comité de Ética del Principado de Asturias, del Hospital Universitario Central de Asturias, luego por el comité de nuestro hospital, del hospital privado, y por los comités que están participando actualmente del estudio. Este es el manual de procedimientos, no voy a entrar en detalle de cada uno de los ítems, simplemente mostrarles que está hecho para tratar de facilitar la logística y la organización, y tratar de cumplir con todas las partes del protocolo. Una cosa que sí quiero mostrar es algo que nosotros hicimos en nuestro hospital que nos fue útil, es identificar todas las funciones, todos los roles que hay que cumplir para llevar a cabo el protocolo, y también identificar un encargado y un supervisor para ponerle un nombre y un apellido a cada una de las funciones, y que haya un encargado de hacerlo. Esto parecen cosas simples, pero es muy importante que estemos atentos a los detalles. ¿Por qué? Porque es un ensayo clínico que genera una evidencia científica alta, y por lo tanto los datos tienen que ser muy fidedignos. Primero, por ejemplo, tenemos que evaluar la logística de cómo vamos a hacer para enterarnos cuando un paciente ingrese con diagnóstico COVID-19. Tenemos que buscar una estrategia para que estemos todos al tanto de los que participan del estudio. Por otro lado, muchas veces el que registra la historia clínica, las variables, no es el mismo que controla y evalúa el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que los médicos que siguen a estos pacientes tienen que registrar en la historia clínica las variables que nosotros queremos después relevar. Y en el caso de que no esté registrado, tenemos que hablarlo con el médico tratante o con el paciente para evitar que haya datos perdidos en nuestra base de datos. Y todos aspectos así relacionados a esto, por ejemplo, en la farmacia, la indicación de la droga, el control del medicamento,
todo exactamente igual como se hacen los ensayos clínicos de la industria. Y también la base de datos va a tener un control interno, que puede ser semanal o cada 2 semanas, en el cual los investigadores principales van a revisar y tratar de identificar errores para corregirlos a tiempo y que estos errores no se hagan sistemáticamente. Otra cosa importante es, por ejemplo, ver cómo se hará para verificar que la muestra sanguínea haya llegado al laboratorio y que se haya realizado el dosaje de vitamina D antes que el paciente reciba el medicamento, porque después ya va a ser tarde dosarlo. La base de datos no voy a entrar en detalle, tenemos José Luis Fernández, que es el especialista en esta área y es uno de los que desarrolló la base de datos. Simplemente voy a nombrar que en la hoja 1, cada fila o cada renglón es un paciente que está identificado con un número, y en la hoja 1 tenemos sobre todo los eventos y los endpoints que tienen una fecha y no cambian con el tiempo. En cambio, en la hoja 2 vamos a relevar la evolución clínica de los síntomas del laboratorio y de las imágenes, que esto va variando con los días. Entonces, en la hoja 2, cada fila va a corresponder a un día de seguimiento y cada paciente va a tener varias filas en la hoja 2. En cambio, en la hoja 1, cada paciente ocuparía una sola fila. Ya para ir terminando, ¿cuáles son los requisitos necesarios para que un centro pueda incorporar pacientes a este estudio? Como ven, no son muchos los requisitos. Primero, que tengan una sala de internación que reciba pacientes con COVID-19. Segundo, que tenga la aprobación de un comité de ética institucional. Tercero, que puedan conseguir que tengan disponibilidad de ampollas de colecalciferol, como digo en esta presentación o en alguna otra, pero tiene que ser 100.000 unidades. Y que puedan realizar el dosaje de 25-hidroxivitamina D o que puedan enviar a otro centro para realizar el dosaje. Estos son básicamente lo que necesita un centro para incorporarse a este estudio. Por último, voy a hacer un resumen del proyecto. Creo que es un protocolo bastante sencillo y esto le da más valor todavía. Y además es económico, es poco costoso, lo cual lo hace factible de poder realizar sin un financiamiento externo. Entonces, todo paciente que ingresa al hospital con diagnóstico de COVID-19 a una sala común, hay que revisar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Luego hay que hacer el acto de consentimiento informado, que en este caso es verbal. Luego hay que hacer la aleatorización y ver si el paciente se incluye en el grupo de intervención o en el grupo control. El grupo de intervención recibe el colecalciferol y en ambos grupos se hace un seguimiento. El seguimiento consiste en principio, además de los datos clínicos, un análisis de vitamina D al inicio, antes de recibir el medicamento en los dos grupos, y un análisis de vitamina D al final del estudio, antes del alta hospitalaria, en ambos grupos también. Otra cosa que hay que hacer son los controles por PCR para coronavirus, según el protocolo local, y el final del seguimiento es al alta hospitalaria. Bueno, por último, quería agradecer al doctor Kanata y a todo su equipo por invitarnos a participar de este estudio y a poder aportar nuestro granito de arena para buscar una nueva estrategia para hacerle frente a esta pandemia. Al hospital privado y a todos los servicios intervinientes, y en especial al doctor Docta, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Hay innumerables artículos, paper que han mostrado el PUN y también preguntas, consultas que nos hacen a nosotros si tenemos que darle o no vitamina D preventivamente a estos pacientes. Entonces, uno tiene la duda si en base a las asociaciones que se han encontrado, uno estaría dispuesto a arriesgar un tratamiento a este tipo de pacientes o tenemos que dar un paso más hacia la evidencia. Contestarte a la pregunta, voy a comentar algo de la presentación de PUEN. Es decir, el ensayo lo hemos escrito aquí, hemos hablado muchas veces, pero quiero felicitarte porque muy difícilmente se podría hacer mejor de lo que lo has hecho. Es decir, has hecho una presentación limpia, clara, concreta
Y una parte de ella tiene relación con la pregunta que me hace Walter, es decir, con la vitamina D y con muchos otros medicamentos, a veces la evidencia experimental y la evidencia de asociación nos hace perder el norte de qué es algo plausible, algo muy posible, a qué es una evidencia. Yo creo que aquí hay dos conductas, la fácil y la que no va a llevar nunca a tener una respuesta definitiva, la ha dicho muy bien Pehuén, es decir, bueno, pues como mal igual no le va a ser, pues yo se la doy porque hay muchos más datos de que vaya a ser bien. Pues eso es una actitud que es la más frecuente y es la que habitualmente se le llama uno puede morir de éxito, porque es que nunca va a encontrar la respuesta y sin embargo se cree que lo está haciendo siempre bien. La otra es ser crítico y decir, bueno, parece que es lo lógico, pero como no está probado, es intentar probarlo, que es lo que vamos a tratar de hacer entre todos. Es decir, yo siempre he tenido la opinión, si no nunca hubiésemos hecho este ensayo en el servicio, de que a la vitamina D tiene muchísimas cualidades, todos somos pro vitamina D, sobre todo los que venimos del metabolismo calcio-fósforo, pero realmente en el área de inmunología e infecciones hay mucha filosofía científica, datos de asociación y muy poca evidencia. Por lo tanto, yo creo que Pehuén lo ha dicho, yo estoy solo remarcando lo que ha dicho. Lo hagamos nosotros y nos salga bien a nosotros o al final por la muestra no nos salga, tarde o temprano, esto hay que hacerlo. ¿Y por qué no se va a hacer con tanta facilidad? Por algo también que ha dicho Pehuén. Es decir, esto no le interesa demasiado a la industria farmacéutica, es decir, no es algo que vaya a dar muchísimo dinero. La mayor parte de los compuestos de vitamina D que se consumen no son muy caros y es más fácil promover el consumo de la vitamina D basado en las posibles ventajas que meterse en un gasto que a lo mejor te dice que a lo mejor es buena, o como ha pasado con tantas otras cosas en la vitamina D, en el sistema cardiovascular, en nefrología, o al final te sales diciendo que, bueno, no se sabe si es buena o no, que esa es la verdad, o eso es la evidencia, por lo menos. Y no quiero alargarme más. Muchas gracias, doctor Canata. Yo tengo un par de preguntas. Voy a empezar por la primera. Yo estuve buscando en Clinical Trials, todo lo que hay ya, digamos, hay mucha gente que también está investigando, que está haciendo ensayos clínicos con vitamina D. Ayer eran 28 y son 30, de los cuales eran 7 que no hacen intervención, que están viendo asociación, y de los que hacen intervención, a mí me llamó la atención de que usan dosis más altas. Y para mí tiene un poco de lógica, porque, bueno, en mi experiencia, yo para poder llegar a valores de más de 30, pacientes que tienen deficiencia severa, y 300.000 unidades tengo que usar por lo menos. Hay un ensayo clínico ahora en Argentina que está liderado por el doctor Manucha, el doctor Ferder y el doctor Inserra, que usa 500.000 unidades de entrada con un montón de criterios de exclusión. Yo quería saber cuál era el motivo, la causa por la cual ustedes usan esa dosis que algunos ensayos clínicos usan como low dose, que la usan asociada a vitamina C, a vitamina B12 o zinc, pero no sola, es una dosis, bueno, baja sería, digamos. ¿Cuál es el motivo por el cual eligieron esa dosis? Me parece una excelente pregunta. Esa no fue una respuesta fácil. En el escenario, cuando empezó el COVID, aquí por lo menos en España, a principios de marzo, pues por lo que se había visto de Italia y por lo que sabíamos de China, parecía que era una enfermedad que pues iba a tener al paciente entre las cuerdas entre 2 y 3 meses. Si uno revisa la literatura, cuál es la dosis de vitamina D de colecalciferol que es capaz de mantener niveles normales o alcanzar niveles normales durante 2 a 3 meses, sale pues buscando de distintas formas 100.000. O sea, la única gran diferencia, en un momento dudamos si eran 50.000 3 meses seguidos o una sola vez 100.000. ¿Por qué una vez 100.000? Porque, bueno, por lo menos a la mayoría de hospitales llegan estos pacientes de muchos sitios. Uno tiene, en el momento que entran y están con COVID, un momento en el que tiene que tomar esa decisión,
y luego estos pacientes se dispersan y se van al lugar de donde son. Por lo tanto, probablemente asegurar que alguien va a seguir tomando vitamina D es muy difícil. ¿Por qué no la de 500 y la de 300? Yo creo que no nos equivocamos porque, en el sentido siguiente, primero esto fue un proyecto de investigación que mandamos al Instituto Carlos III y luego nos propusimos con el equipo que fuera un ensayo clínico para que quedara registrado. Está registrado en el español completo y en el inglés, en el americano también, pero hay preguntas que todavía tenemos que contestar que no las hemos contestado. Pero bueno, cuando se registra en el español, se registra en el europeo y queda registrado. Después de hacer las preguntas de registro y poner las dosis, uno tiene que contestar preguntas que le hace la agencia. Y la pregunta que me resultó más difícil de contestar, porque se pusieron, por decir entre comillas, más pesados, fue cuál era la dosis máxima tóxica de colecalciferol y cuál era la mínima. Entonces, cuando lo fui a mirar, a partir de 300.000 ya empiezan a haber datos en los que el porcentaje de pacientes que hace hipercalcemia pues aumenta y, por lo tanto, las posibilidades que alguien que se vaya y que tenga pues una predisposición a nefrolitiasis o cualquier otra cosa en la que el aumento de calcio no tenga mucho sentido, digamos, a nosotros no nos beneficiaría en la infección, pues era posible. Por lo tanto, nos quedamos en 100.000. Si fuesen pacientes que fuesen a volver a nuestra consulta, pacientes que son de nuestro entorno, pues probablemente lo que habría que hacer es repetir a partir del segundo mes 50.000 todos los meses. Pero bueno, hubo que elegir una. La razón fue esa y la respuesta que me dieron de la agencia fue que estaban de acuerdo porque 300.000 ya les parecía una dosis, 100.000 les parecía una dosis suficiente, dado que la dosis máxima, la dosis mínima en la que ya se había visto toxicidad era 3 veces mayor que la que habíamos elegido. Y yo creo que gracias a eso y gracias a algún par de preguntas más en las que cuidábamos mucho, en un ensayo clínico uno piensa siempre en la eficacia. Yo, por las preguntas, puedo decir que la agencia piensa mucho más en la seguridad que en la eficacia, sobre todo cuando es un producto que ya está registrado. En todos será igual, pero en uno registrado. Y por lo tanto ellos pusieron muchas pegas a por qué 100.000 que les parecía alta. ¿De acuerdo? O sea que es difícil la pregunta. Fue 100.000. 100.000 cubre muy bien 2 meses y 3 meses. Y por supuesto que después, si uno tiene posibilidad de seguir el paciente, lo normal sería que tratásemos de que mantenga niveles cercanos a 30 picogramos litro en su evolución. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien. No, quería ver que vos que estás muy metido en el laboratorio y en la base de datos, ¿qué has visto primero, hay una cuestión de este protocolo que es que debemos mantener el ciego para el nivel de vitamina D, para la primera determinación de vitamina D, y que no debemos equivocarnos en tentarnos a dar vitamina D a los pacientes cuando los niveles son bajos. Por eso es importante mantener el ciego, pero no, algunos centros no pueden mantener el ciego por esa razón. Quería primero saber tu opinión respecto a esto, la importancia de esto, y segundo, ¿qué has venido notando respecto a los niveles de vitamina D en vuestra población? Los niveles de vitamina D en los pacientes que llevamos hasta el momento son bastante bajos, los de entrada. Tal vez nos sorprenda porque nosotros venimos del invierno. Entonces, bueno, pues los niveles de vitamina D que tanto el tomar el sol pues lo favorece, pues parece que está haciendo que los niveles sean bastante bajos. Es importante mantener el ciego, pero lo más importante de todo es que cada centro recibe una tabla de aleatorización y respetarla al máximo. Si queremos que el ensayo clínico tenga éxito como tal, hay que respetar la tabla de aleatorización y no asignar el tratamiento que puede llevar un sesgo si no se hace de esa manera. Tengo que decir con respecto a la presentación tan fantástica de Pehuen, decía que en principio las probabilidades de entrar en tratamiento es del 50%, eso sí que es así, pero no va a ser 1 a 1. Nuestra primera intención
fue seleccionar los pacientes para que hubiera un reparto 1 a 1 entre los dos brazos, pero aquí en nuestro hospital dijeron que era muy complicado y al final lo que tenemos es una tabla de aleatorización pura y puede ocurrir que no haya el mismo número de pacientes en cada uno de los brazos. Sí, Graciela, ¿tenés alguna pregunta? Yo tengo un par de preguntas más. Yo le quería preguntar a José Luis, ya que estaba él comentando algunos datos, si en los pacientes que recibieron el colecalciferol, si tiene algún número con respecto a alguno con hipercalcemia, post-tratamiento. Sí, el número de pacientes que llevamos incluidos hasta ahora pues no permite que hayamos obtenido ninguna diferencia significativa entre los dos grupos, es decir, el tratado con colecalciferol y el grupo control, pero sí que se ven algunas tendencias y no es con el calcio precisamente. Lo que hemos detectado es que probablemente haya algunos cambios en marcadores de inflamación a favor. Con el uso del colecalciferol. Pero aún no es significativo por el número de pacientes que tenemos. Un comentario por algo que dijo Pehuen, que es importante en una de las últimas que puso, que es el resumen de las cosas que son los roles y la responsabilidad. Es decir, el manejo, así como José ha estado en el centro fundamental de todo lo que es la base de datos y el que todo eso se lleve a rajatabla, lo de las muestras, que se ha hecho énfasis Pehuen, le ha tocado a Manuel. Entonces, yo no sé si, antes de hacer alguna otra pregunta, si Manuel quiere comentar algo sobre el manejo de las muestras, porque al fin y al cabo, por ejemplo, son muestras COVID positivo. En nuestro hospital las muestras COVID positivo van según la distancia que tengan que recorrer en doble o triple bolsa, llegan a un sitio donde es un laboratorio que hay mucha gente. Entonces, dentro de la logística, a nosotros al principio nos asustaba un poco, o por lo menos nos tenía preocupados el que eso se pudiese hacer bien. O sea, me gustaría que Manuel, que ha tenido que estar lidiando con los de hormonas, con los de calcidiol, con los del laboratorio y tal, diga si hay algo especial que cree que hay que tener cuidado para mantener esto que Pehuen ha dicho, ¿no? Que es un poco los roles en cada momento que son fundamentales. A ver, respecto a las... A ver, nosotros igual en Oviedo lo que es el manejo de la muestra probablemente tiene una ventaja que al estar todo, digamos, robotizado, el manejo de la muestra no permite problemas de contaminación con el virus. Esa es la gran ventaja, digamos, para el usuario que tiene que hacer la determinación. Yo, por ejemplo, que he estado usando muestras que hemos hecho una especie de subestudio en Oviedo, tratando de recuperar parte de esa muestra para poder hacer mirar algo, sí que he mantenido una serie de precauciones especiales. Lo único que hay dos cosas que son importantes, sobre todo para la relación con bioquímica, y que es un error que hemos visto mucho en el laboratorio. En muchos casos la gente confunde cuando pide calcidiol o calcifediol con calcitriol. Es decir, le están llegando a bioquímica muchísimas muestras en las cuales se pone calcitriol y lo que se va a medir realmente es el calcidiol, no es el 25-hidroxivitamina D. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta los clínicos a la hora de pedir la muestra. Aseguraros muy bien de que lo que pedís es el calcidiol o calcifediol y no pedís el calcitriol. Y luego otra cosa que no sé si pasará en otros sitios, pero por lo menos en Oviedo es algo que lo tienen protocolizado en bioquímica, es que un paciente que se le pide una determinación de calcidiol con 15 días de diferencia, digamos, el programa no lo rechaza por sistema. Con lo cual, si en algún caso, paciente que ingresa a los 10 días se le da de alta y se le va a sacar una determinación, hay que asegurarse muy bien que el propio hospital o la propia organigrama que tenga el hospital para el manejo de las muestras nos aseguremos de que realmente lo pueda hacer, porque si no corremos el riesgo de que digamos la muestra, digamos, post el tratamiento con el colecalciferol, pues no la tengamos. Nos ha pasado mucho. O sea, nosotros tenemos muchas más muestras de entrada que de salida. Y el error ha sido el que ha comentado Manuel. Hasta que lo descubrimos.
¿Y qué marcadores de inflamación hacen ustedes, Manuel? A ver, de rutina en el laboratorio, pues están diciendo un poco los que comentó Pegüen, que, o sea, el interleuquina 6, no a todos les ha hecho, la PCR obviamente sí, la procalcitonina, el dímero de H también se ha hecho bastante. Vamos, la posibilidad que digamos que tienes de montaje de laboratorio de rutina, es el que se está utilizando. A ver, nosotros en las muestras que hemos recogido, que tenemos un grupo reducido de pacientes, trataremos de mirar algún otro marcador, alguna interleuquina más, el TNF-alfa, ADAN17, marcadores que realmente bueno, pueden ser también complementarios. Pero claro, en la rutina de laboratorio normal son los que realmente te permite, digamos, la rutina como tal, ¿no? Quiero decir, Claro. que lo que haya disponible, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí, Manuel. Sí. No, iba a decir que Manuel lo que está haciendo es una seroteca y Exacto. Después lo que se vaya a hacer dependerá un poco de los resultados que obtengamos en el ensayo clínico. Entonces, si se obtienen cosas relacionadas con inflamación, pues obviamente se mirarán en esas muestras que están congeladas, pues parámetros de inflamación. Si es otra cosa, pues se harán otras. Bien. La única diferencia con vosotros, con todo el mundo, es que nosotros además guardamos otro tubo. Y es para lo que ha dicho esa seroteca que Manuel. Cuando tengamos más resultados de todo, esos tubos, aunque sean de la mitad de la población, nos va a ayudar a lo mejor a responder alguna pregunta. No, y una cosa que agrego a lo que dijo Manuel es que para tranquilidad nuestra, acá no se pide 1,25 de 3, o sea, no medimos calcitriol. En Argentina no, y en Latinoamérica creo que tampoco, en ningún lado, salvo algún lugar que lo esté haciendo para algún ensayo en particular, pero no hay para el uso clínico. Así que no vamos a tener esa confusión. Quiero insistir en cosas que son las prácticas. El calcidiol ciego, si se puede. Si no se puede, si el laboratorio no lo permite, pues no lo permite. Pero nosotros en los primeros 10 o 15 pacientes perdimos 2 o 3 porque en el momento de mucho trabajo de la planta con pacientes COVID, las rotaciones eran que había un equipo formado por internistas, infectólogos y neumólogos, pero no estaban todos los días los mismos a cargo de los mismos pacientes. Por lo tanto, pese a que la historia clínica tenía una marca que decía está en el ensayo clínico, pues eso no lo veían y tuvimos que sacar pacientes al principio porque al ver el resultado tan bajo de calcidiol le daban vitamina D y pues lógicamente ya no puede estar en el estudio, los perdimos. Es decir, no fueron muchos, pero perdimos varios pacientes. Doctor, ¿ustedes tuvieron en cuenta de que podría haber un sesgo al tener pacientes con enfermedades preexistentes, por ejemplo, un renal crónico en diálisis o un hepatópata, o un obeso, por ejemplo, o alguien que tenga un síndrome de mala absorción, una persona muy añosa o raza negra, porque realmente quizás a esos pacientes, quizás la vitamina D no sea efectiva, pero no es que, yo no creo que no sea efectiva, sino que por ahí la dosis es muy baja para ese tipo de pacientes. ¿Ustedes pensaron en alguna herramienta estadística como para ajustar con esas comorbilidades? Porque acá en principio, sí, si me permites, Paula, en principio, por el diseño del estudio que es aleatorizado, ese tipo de sesgos se supone que van a quedar fuera si no se tiene mala suerte. Entonces, como el paciente entra en tratamiento sí o no de manera aleatoria, se supone que al final los dos brazos no van a ser distintos el uno del otro, en ninguna característica. La N a tratar, el tamaño menstrual que ustedes calcularon como para tener resultados. Bueno, es difícil calcular un tamaño muestral. Yo lo estuve consultando con estadísticos de aquí del hospital y, bueno, poco más o menos que me dijeron que sobrepasara los 30 en cada brazo. Hacer un cálculo de tamaño muestral cuando no tienes datos previos, pues es complicado. Pero con 30 en cada brazo no vamos a obtener nada. No va a ser suficiente, va a hacer falta más, sí. Porque pensad que estamos poniendo algo sobre todo el tratamiento que tenían. O sea que realmente podemos llegar a tener éxito cuanto mayor sea la muestra. Y cuanto mayor sea la muestra, la pregunta que has hecho tú, Paula, y te ha contestado José Luis, es cómo más la vamos a descartar. Es decir, por ejemplo, nosotros en los nuestros, que son ¿cuántos, José Luis? 67. 60 y algunos, sí. Sí.
Pues no tenemos ninguno con enfermedad renal crónica. ¿Pero por qué? Porque ninguno tuvo y porque los pacientes con enfermedad renal crónica, el 70-80% están con vitamina D, por tanto se excluyen. Pero sin embargo hay cardiópatas, hay hepatópatas, hay... Entonces, bueno, si logramos hacer una muestra que sea muy parecida a la población real que se enferma con todo lo que tiene, luego esa va a ser una variable que la vamos a poder manejar estadísticamente. La aleatorización ha funcionado bien. No hemos encontrado diferencias ni en edad, ni sexo, ni en otros tratamientos entre los dos brazos. ¿Y ya encontraron los resultados preliminares está dando a favor de, o sea, ya tienen algún preliminar de los pacientes tratados? Encontramos alguna tendencia, pero no son diferencias significativas todavía. Y la mejor tendencia es a una reducción de parámetros de inflamación. Sí. Y la otra clínica, que sí que es importante al llenar, la base de datos, hay 2 puntos. Uno es cuándo empezaron los síntomas y otro es cuándo entró en el hospital. A veces es un día, pero a veces son 5 días. Cuando vemos el tiempo entre relación entre los que tomaron y no tomaron vitamina D, de tiempo de hospitalización no daba casi nada. Sin embargo, cuando vemos el tiempo desde que empezó la enfermedad hasta el alta, casi da. Es decir que, o sea, hay cosas que se van acercando a medida que la muestra va siendo mayor. Sí, una pena, no, porque hay muchos ambulatorios. Acá por lo menos tuvimos un solo caso y el resto todos los mandamos a la casa. Entonces, esos pacientes que están en ambulatorio, que también se podría hacer, tal vez la vitamina D, bueno, de todos los webinars que yo he escuchado, sirve más como preventivo, es por lo menos lo que se está descubriendo hasta el momento, y que bueno, el paciente que ya está con SARS, ya está con las tormentas de citoquinas, y bueno, ya está muy avanzado y la vitamina D ya no tiene tanto peso como preventivo, digamos, como eso es lo que vengo escuchando, no sé si es así. Por supuesto, pero el principal competidor que hemos tenido y que vamos a tener cuando venga otra vez la siguiente ola son los propios, digamos, los creedores a ciegas en vitamina D. Si los creedores a ciegas en vitamina D hubiesen pensado, es decir, yo la explicación que doy siempre es la siguiente. Yo miré todos los protocolos, antes de empezar, todos los protocolos de tratamiento de COVID en el mundo. Si fuese tan claro, tanto en la fase de replicación o de la inmunomodulación, que la vitamina D es útil, todos los protocolos tendrían que tener normalizar vitamina D y después dar lo que se les da la gana, o lo que tengan que dar. No hay ni uno que lo dé. Si tú coges cualquier ensayo clínico en este momento para ver si alguna droga para metabolismo óseo va a ser efectiva, desde hace 10, 15 años, como no normalice los niveles de vitamina D de los 2 brazos primero, no se empieza el ensayo. ¿Eso qué significa? ¿Eso en qué está basado? En los 30 años anteriores en que se demostró, aunque sea muy poquito, que la vitamina D y el calcio en ciertas condiciones con ensayos clínicos sí que disminuía la prevalencia de fracturas. Es decir, en la parte de inmunidad y en la parte de infección no hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, el problema que podemos tener es estar siempre actuando, pensando que estamos actuando bien y realmente no tenemos la evidencia. O sea, yo vuelvo a repetir, a nosotros nos han pedido hacer webinar, a mí varios, no he dado ninguno. ¿Por qué? Porque es que no puedes estar tratando de decir que una cosa es, digamos, no absolutamente probada y al mismo tiempo dar una charla en que das todo lo positivo que tiene eso. Porque lo que es el camino más rápido, ¿cuál es? Poner tratamiento. Porque si nosotros que somos un grupo de metabolismo óseo decimos que hay que tratar, pues lo hacemos como ellos. Me parece más imprudencia que prudencia. Pregunta para posalta, digamos. Después del segundo testeo que el paciente se va de alta. Allí, ¿sería conveniente, de acuerdo al dosaje de vitamina D que vamos a tener más previo, continuar con tratamiento de acuerdo a si es un deficiente o insuficiente o no? Vamos a ver, nosotros hemos puesto un periodo de prolongación de pacientes, digamos, cuando se van, los citamos a las 6 semanas y esperamos 6 semanas más. Pero lo razonable es
que si sabemos que el nivel normal de vitamina D es entre 20 y 30, alguien ha estado ingresado, ya acabó el ensayo, lo normal es suplementarlo, porque el ensayo acabó ahí y bueno, lo suplemento para alcanzar a lo normal, porque ya no estoy probando nada, estoy llevando los niveles de vitamina D a donde dicen que deben estar, pero no estoy probando si fue mejor o no para esta infección. O sea que la respuesta generalizada en esto ha sido, si no se le va a controlar después, yo creo que al que tenía el nivel bajo parece razonable decir, bueno, voy a suplementarle para que lo tenga normal. Pero aquí estamos tratando de ver si mejora la evolución de una enfermedad viral y cómo la mejora. Estamos tratando de contestar una pregunta que, digamos, yo creo que a alguno le puede parecer éticamente, hoy Dios, pero es que si uno dice, hoy Dios no, ¿por qué? Porque si no hay evidencia, es... Y en ese punto sería interesante ver el punto de menor mortalidad, porque no sabemos con COVID, tal vez sea 40 o 50 nanogramos, no se sabe cuánto de vitamina D tal vez necesita un enfermo COVID. Como mostró Pehuen, tienen niveles súper bajos por mecanismos directos e indirectos que tiene el virus sobre vitamina D. Entonces, sería interesante si ustedes pueden llegar a eso. Sería veremos. Como el trabajo que ha mostrado Pehuen, hay muchos. Es decir, está claro que si nosotros mismos, es decir, la vitamina D más baja se asocia con más calcificación vascular, con menos masa ósea, con menos fuerza muscular, con un montón de cosas. Es decir, ¿qué nivel y por qué salió? ¿De dónde sale el 30? Más o menos. Pues sale de ahí. Pues ese es el nivel que parece que cambia, con menos hiperpara, con no sé qué. Está claro que se asocia con menor mortalidad y esa es la base por la que a lo mejor uno dice, bueno, le voy a dar más. Perfecto. Pero que haya esa asociación no prueba nada porque, digamos, se asocian tantos factores en estos pacientes que yo creo que merece la pena responder la pregunta lo más limpia que se pueda. Bien, perfecto. Yo quería, como ya seguramente vamos terminando, Paula, Graciela, hacer un balance de cómo está el protocolo en España y en Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros empezamos, en Argentina particularmente, empezamos a invitar a los centros a participar hace un mes y medio aproximadamente, tal vez ya 2 meses, y el tema fue que la curva de crecimiento de casos en Argentina ha sido más lenta que en otros lados, aunque ahora hay focos, digamos, importantes como nos está pasando en el conurbano de la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Y hemos tenido algún inconveniente con los comités de ética, porque como no están funcionando físicamente, muchos de ellos se han tomado su tiempo para las aprobaciones en algunos centros, particularmente de Argentina. Esto ha hecho que nosotros tengamos aproximadamente unos 40 centros que están solicitando la autorización de sus comités de ética en distintas fases, y algunos de ellos ya han empezado, ya han sido aprobados y han empezado. 2 de ellos los tenemos acá presentes, la doctora Pefur de Chile y el doctor Vicente Sánchez Polo, que hace una semana comenzaron a incorporar pacientes y ya tienen un número considerable participando del estudio. Nosotros también en nuestro centro tenemos abierto el protocolo desde hace aproximadamente un mes y medio, pero no hemos tenido casos, salvo hoy que entró el primer caso después de mucho tiempo y bueno, creo que lo vamos a poder randomizar. En definitiva, lo que les estoy diciendo es que está abierto este estudio para que todos aquellos que quieran, sus centros, si están en condiciones de participar de un estudio clínico, puedan hacerlo. Yo al final de la presentación voy a poner una pequeña plaquita donde están los contactos nuestros, de Jorge Canata, Pehuen y mío, para que nos contacten los que están participando de este webinar y no han recibido invitación para participar del estudio por otro lado. Pueden copiar nuestras direcciones y escribirnos un mail o un WhatsApp o llamarnos por teléfono y les mandamos el protocolo detallado con todas las características del mismo para ver si están en condiciones y si quieren participar de ello. No sé si, Jorge, querés hacer un breve resumen de cómo está el estudio en España.
En España el estudio está con los casos que hemos comentado. Nosotros, sumando los 3 hospitales que están en la zona de Oviedo y de Avilés, porque Gijón no entró al final, en total sumaremos 70. En total, porque los otros incluyeron muy poco. Iba a entrar el clínico de Valencia y realmente lo que pasó en España es que, igual que os ha pasado a vosotros, es que en parte los trámites de los comités éticos, y en nuestro caso para transformarlo en ensayo clínico, hizo que se pasaran pues 6 a 8 semanas. Y ya cuando conseguimos todo, la curva venía cayendo, afortunadamente para los pacientes, pero la curva venía cayendo. Vosotros en muchos lugares estáis en situación diferente y está subiendo, ¿eh? Pero aquí está empezando, esperemos que no sea muy importante, en algunas zonas a rebrotar. Entonces, por lo tanto, aquí debe estar escuchando pues probablemente Ricardo Mouso o Suso de Lugo. Hay varios hospitales que están en Valencia, que están ya preparados, pero les pasa lo que decías tú, cuando estuvieron preparados ya no llegaron casos. O sea que, digamos, por otro lado, el ensayo clínico no le pusimos una fecha final de decir tal fecha. Dijimos cuando el último paciente sea dado de alta, ya sea clínica o ambulatoriamente, en el sentido de lo hemos dejado abierto, porque como esto va a ser probablemente unas subidas y unas bajadas, para que realmente seamos capaces o tratemos de conseguir una muestra mayor. Paula ha hecho una pregunta importante, que lo que ha dicho José Luis es la respuesta. Nadie puede calcular la muestra bien. Lo que sí tengo claro es que si llegamos a 100, entre todos 120, y no sacamos nada de conclusión, pues a lo mejor si fuésemos capaces de duplicarla, a lo mejor sí sacábamos una conclusión. Y la conclusión que queremos sacar, por lo menos nosotros, que hemos sido siempre pro vitamina D, es que sirve, que sí que es positiva, pero la tendríamos que sacar con una muestra lo más amplia que podamos. Por eso yo creo que parte de las ventajas de estos webinars es, bueno, pues pasar el mensaje, pero tratar de que la gente tome conciencia de que hay puntos en los que todavía debemos reforzar más la evidencia, y este es uno. Y entre todos la podríamos reforzar. Nosotros solos no vamos a poder, ningún grupo solo va a poder, y como dije al principio, ninguna industria farmacéutica se va a poner a montar un ensayo de 500, 600 pacientes, porque, bueno, pues es muy caro y no va a traer grandes beneficios. Argentina, acá en la parte privada, es que la vitamina D no la cubre ninguna obra social, y bueno, por ahí el paciente va a tener que pagarla. Te los dejo un par de minutos para los que quieran copiar. Nosotros todos realmente muy agradecidos por la presentación. Una felicitación más para Pehuen, excelente. Panelistas, por supuesto, de lujo todos, muchísimas gracias. Y bueno, y nosotros invitamos a todos nuestros socios, la SAN, y seguramente que nos están escuchando algunas personas que no son socias también, a tratar de incluir a sus instituciones en este trabajo que creo que va a beneficiar a los pacientes, como ocurre con todos este tipo de cosas. Así que muchas gracias a todos. Solo dar las gracias, ya supongo que José Luis y Manuel lo harán, a todos por esta oportunidad y por creer en la hipótesis plausible, como ha dicho Pehuen, y por tratar de ver si somos capaces de llevar la evidencia científica. Muchas gracias por vuestro apoyo y por haber destinado uno de vuestros webinars a nuestro ensayo clínico. Claro. Gracias a todos. La verdad Gracias que a todos, entonces. un gusto verlos, aunque sea virtualmente, pero de verdad es un gusto y esperemos que obtengamos resultados prometedores. Sí. Esperemos que sí. Hay que creer. Esto es una cuestión de creencia, ¿de acuerdo? Hay que creer, y el que cree puede ponerlo en marcha. El que cree que es más o menos, pues se queda en la puerta de la iglesia. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias, Un Jorge. agradecimiento a Jacqueline, que estuvo presente, Sí, y a Vicente también. Y a Vicente también, que han sido los primeros valientes de
Chile y de Guatemala que han tirado para Son los adelante. que están abriendo camino. Así que Vicente también a vos y Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. José Luis. Todos. Saludos a todos. Chao Manuel, hasta luego. Chao, Walter. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.